12 de la mañana, seguimos en Con Sentido Común, aquí en CNN Radio Rosario. Vamos a conversar ahora con nuestro amigo, el economista profesional Luis Seco. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, por suerte. Gracias por conversar Amigo. con nosotros. No, un placer. Hace un ratito estaba contando, pasó por aquí, por Rosario, el viernes, el ministro de Economía Caputo. Bueno, estuvo contando sus cosas. Ratificó muy contundentemente que no va a haber devaluación. Lo ratificó con énfasis. Dijo que de alguna manera, no dijo lo enoja, pero dijo que no puede creer que haya gente que reclame una devaluación cuando, como manera de ganar competitividad, cuando eso no ha resultado, y sostuvo lo que están haciendo, esto del 2% de devaluación mensual. Y yo sé, Luis, que hay todo un debate dentro de los economistas alrededor de esto. Tendría que haber devaluado más antes, ni bien llegó. Bueno, ahora está complicado, pero que tiene que devaluar. Otros dicen, no, si devalúa vuela todo por los aires. Contanos, a nosotros y a la gente que está escuchando, ¿por dónde pasa el debate? De los que están a favor, de los que están en contra, ¿qué es lo que se está discutiendo aún entre economistas afines dentro del mismo espacio ideológico, ¿no? Primero, saber si estás de acuerdo con que esa discusión está planteada. Y segundo, si nos la podés explicar un poco, por favor. Sí, cómo no, mirá, yo creo que la discusión la podés plantear por ese lado, que me parece que le simplifica mucho la vida al ministro. Decir, bueno, devaluación sí, devaluación no, nota al pie, el mantra del no vamos a devaluar ha sido recitado por todos los ministros que yo recuerdo, y son Sí, muchos ya a esta altura de mi vida, digamos. sí. Eh, lo cual a veces, muchas veces yo digo, no lo digas, no lo digas, no lo digas, porque a veces es peor pronunciarlo que no. Pero otra forma de plantear el mismo debate, que yo creo que es donde hay más debate y hay donde al ministro le encuentre, se le hace más difícil encontrar argumentos, es en el debate cepo sí, cepo Del no. cepo. Vos sabés que no ¿No? hizo ninguna referencia al cepo. Ni le Claro, preguntaron tampoco. exactamente. Exactamente, porque como ministro de Economía, digamos, es sencillo decir no vamos a devaluar, está mal pedir una devaluación, está mal pedir una devaluación con mecanismo de competitividad, pero no sé si tendría tanta facilidad para decir está mal pedir que se levante el cepo. Y ahí en materia del cepo yo te diría que es donde está el verdadero debate, ¿no? Yo, sinceramente, el cepo tiene varias formas de encarar su análisis. Primero, yo te diría, no hay nada que haga que la Argentina de hoy se parezca más a la Argentina del pasado que el cepo, en Ahora, Luis, señal ¿no de van un crecimiento. poco de la mano esas dos, la No, salida pero del bueno, cepo con ir a buscar un tipo de cambio más arriba? bueno, pero si, digamos, en la literatura económica del año 2000 hasta acá, después que apareció un famoso paper de Guillermo Calvo y Carmen Reinhardt, que discutía el miedo a flotar está suficientemente, ¿cómo te puedo decir?, estudiado, evidenciado empíricamente. Los gobiernos, muchos gobiernos tienen miedo a flotar. Ahora, miedo a flotar es miedo a la libertad, digamos. Entonces, a mí me parece que ahí es donde hay una contradicción. Yo diría, yo quiero que se levante el cepo por muchas razones. Eso significa flotar. Si el tipo de cambio va para arriba, eso no es una devaluación, no lo están haciendo, no lo están haciendo las autoridades. Es que una variable macroeconómica está buscando su nivel. Entonces, yo no debería tener, yo creo que el gobierno para mí cometió un error muy grave, y algunos que creen estar defendiéndolo, como los que dicen que si tocase el tipo de cambio vuela todo por los aires, tratando de darle la razón, cometieron el error de instalar el miedo. O sea, una cosa es que el gobierno, una autoridad económica, un presidente de un banco central, un ministro de Economía, diga, sienta que tiene miedo a flotar y entonces no tome decisiones que vayan para ese lado. Pero otra cosa es que le comunica a la gente que tengamos miedo a flotar. Porque cuando el gobierno dice, eh, si tuviera 10.000 millones de dólares, levanto el cepo mañana porque tengo miedo que me corran, porque tengo miedo que salten los tipos de cambio, porque
el tipo de cambio, porque tengo miedo que salten los precios como consecuencia. Y está en un miedo, a mi juicio, innecesario. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés una Argentina que tiene superávit fiscal o equilibrio fiscal y tiene cerradas todas las canillas de emisión. Eso sí es distinto a la Argentina del pasado. Sí, Entonces, el traspaso a precios de una corrección cambiaria va a ser menor. Por todo salvo que el gobierno esté pensando, o esté viendo algo que nosotros no vemos, o que el gobierno crea que su programa no es lo suficientemente creíble. Ahora, yo digo, si vos te ponés ya en una posición de inferioridad, en la cual decís, no, me corren, saltan los precios, tengo miedo y demás, evidentemente eso no genera credibilidad y confianza. Entonces yo creo que tiene que cambiar urgentemente el discurso y a mi juicio tiene que correr el riesgo, porque si yo siempre sigo a De Pablo cuando De Pablo, y le doy toda la razón cuando dice, bueno, vos porque no estás en los zapatos de ellos, ¿no? Entonces es muy fácil de sí, vos desde el micrófono, yo de acá de mi laptop, decir, bueno, flaco, perdé el miedo, sí. corregí el tipo de cambio y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, bueno, pero también podemos dar nuestra opinión. Y yo creo que para mí hay una razón fundada de por qué hay tantos economistas que están en el team anti-cepo, de levantamiento del cepo, porque es, digamos, una forma de reconocimiento de que algunas cosas cambiaron en Argentina. Entonces no tenemos por qué esperar los mismos resultados de siempre. Esta idea de decir, yo ya vi lo que pasa, ya sabemos lo que pasa, si no hay reservas, si se libera y demás. Bueno, pero todos los ejemplos de Argentina del pasado son con déficit fiscal y emisión galopante. Entonces me parece que ahí es donde hay un cambio y que hay que poder aprovechar, ¿no? ¿Y si no pasa? ¿Qué economía tenemos para los próximos meses? Si se mantiene en su Mirá, yo creo postura y no que, pasa. no, yo creo que por eso me parece que hay el debate relevante es del cepo. Yo creo que el cepo produce dos cuestiones, al menos dos cuestiones, o tres si querés. Una, haciendo uso de lo que dijo Caputo en Rosario, esto dice, muchachos, vendan los dólares, pongan los dólares, no va a pasar. Eso no va a pasar. Con cepo no pasa. ¿Sí? Claro. Porque vos no te dependés de lo poco que tenés o para invertir, para ponerlo en tu compañía, además, si no sabes cómo lo vas a recuperar después, cómo vas a hacer para comprarlo, a qué precio y demás. O sea, la incertidumbre cambiaria y del régimen cambiario influye. Segundo, y relacionado con eso, es muy difícil crecer. Se generan menos incentivos a las exportaciones, más incentivos a las importaciones, menos incentivos a las inversiones. Digo, el cepo te traba la recuperación de la actividad económica. Y tercero, como todo lo demás igual, te reduce el flujo de divisas en la economía, me parece que genera un tema que se nota, aunque la intervención del gobierno en muchos mercados hace que no se vea del todo reflejado, es que se genera esta incertidumbre sobre el pago de la deuda, ¿no? O sea, Argentina es impresionante. Vos fíjate lo que te unís las dos cosas. Tenés superávit fiscal por primera vez en mucho tiempo, en 8 meses seguidos, ¿no? Y al mismo tiempo hay un montón de gente que dice, Argentina no sé si va a poder pagar la deuda. Y vos decís, pero flaco, digamos, si estamos haciendo todo para poder pagar la deuda, ¿cómo puede Claro. ser que cueste tanto bajar el riesgo país, generar confianza, recuperar los flujos de capitales y demás? Entonces ahí el gobierno, digamos, me parece que se equivoca, ahora usa el instrumento de blanqueo para decir, mira, si toda esta gente está poniéndola, ¿cómo no la vas a poner vos? Pero bueno, es otro cantar, digamos, el blanqueo respecto de hundir capitales para recuperar la inversión o recuperar el nivel de actividad económica. Entonces, me parece que con cepo todo eso se traba mucho más. Y entonces, si no se sale del cepo, yo, sinceramente, soy menos optimista respecto de que se pueda llegar con cepo o tal cual estamos con esta persistencia en la apreciación del tipo de cambio hasta el año que viene, como supuestamente es lo que pretende el gobierno, ¿no? Luis, el otro punto sobre el que hace mucho hincapié el gobierno es la inflación. Eh, viene descendiendo bastante, mucho. Ahora en estos últimos 2 meses no logró bajar mucho el escalón o incluso subirlo. Pero el ministro se mostró muy optimista con el 2% de índice mayorista que dio el último mes. Eh, y eso le estaría marcando que la inflación va a seguir bajando. ¿Esto
¿Lo ves parecido? ¿Lo ves igual? ¿Ves que el escalón al que se llegó está costando más bajarlo por todo el reacomodamiento de precios que todavía sigue habiendo? ¿Cuál es tu visión sobre el tema inflación? Mira, ya hay un par de meses que el mayorista estuvo por debajo del minorista. No es un buen indicador anticipado el mayorista del minorista, por muchas razones, sobre todo por las canastas que mide uno y el otro. Los precios mayoristas tienen, no tienen peso los servicios, que es donde se concentra también la inflación. No es que solo inflación de bienes en Argentina, también hay servicios que crecen su precio, entonces ahí hay alguna diferencia importante. Eh, pero yendo a la inflación, yo el otro día escribí una nota que era 4x4, digamos, porque son 4 meses que la inflación está ahí en el orden del 4% mensual Sí, y parece difícil bajarlo. yo creo que eso refleja de que todavía hay inercias inflacionarias importantes y me parece que es muy difícil que ese 4%, podemos ir al 3,5 un mes, parece ser que septiembre va a estar más cerca del 3,5 que del 4, pero me parece que eso, bajarlo consistentemente de ahí es más difícil también por esta expectativa de corrección cambiaria. O sea, cuando vos, una gran mayoría cree que hay una corrección cambiaria a futuro que inexorablemente va a tener lugar, vos también modificás tus patrones de precios, ¿no? De comportamiento de precios. Entonces, me parece que está pesando mucho la cuestión cambiaria en los mecanismos de determinación de los precios internos de la Argentina y me parece que ahí es donde el ministro trata de salir al cruce y lo tiene que hacer, como hacen, cualquier ministro lo haría, es decir, tratar de generar un clima diferente, contar que la cosa puede cambiar en términos de, para moderar expectativas, me refiero, ¿no? Tratar de trabajar sobre esas expectativas que muestran una viscosidad compleja, complicada para reducir, y ya te digo, lo paradójico para mí es que con todo lo que está haciendo el gobierno le cueste tanto generar esa confianza, ¿no? O sea, algo pasa, porque si no, uno diría, ¿para qué defendimos durante tanto tiempo el superávit fiscal, la no emisión y demás, si vos no podés quebrar esa inercia? Entonces, me parece que la política cambiaria, yo te diría, política fiscal muy bien, política monetaria ahora bastante bien, política cambiaria mal. Esa me parece que es y política, el resto de la política desregulatoria, muy bien, digamos, ¿no? Avanzando rápido ahora que está Federico Sturzenegger en el Ejecutivo, pero yo creo que le falta atravesar este test, digamos, de confianza que para mí tiene la raíz de la desconfianza en la política cambiaria, ¿no? La capacidad del gobierno de aferrarse a esta política monetaria, que es lo que él pretendería hacer, o por lo menos lo que dice pretender hacer. Luis, siempre muy amable con nosotros. Muchas gracias. Espero pronto puedas venir por acá y vernos. ¿Eh? Será un placer. Dale, Hasta pronto. te mando un abrazo grande. Luis Seco Chao, es chao. economista profesional y nos contaba o hablábamos sobre los dos aspectos principales del plan económico, el cepo, la devaluación, la inflación. Son las 9:26